Hola amigos, entonces quiere decir que si yo no estoy dando frutos, puedo ser cortada por Jesucristo. Hola, me llamo Ligia Cristina, soy una brasileña intentando hablar español con vosotros y hoy vamos a hablar un poco sobre el Evangelio de Juan y específicamente el capítulo 15, donde vamos a hablar sobre la videra, Jesucristo que es la vid, el Padre que es el labrador y nosotros que somos las ramas. Bueno, a unos meses atrás un amigo habló conmigo que yo estaba mucho tiempo aquí en España y que todavía no tenía dado frutos y que todavía no estaba predicando el Evangelio para todas las personas y tal. Yo al principio me quedé muy mal, me quedé frustrada, me quedé triste, súper triste, porque estaba pensando, yo hablo con las personas sobre Jesucristo, yo tengo una vida que quiero demostrar para las otras personas lo que vivo realmente y creo que soy, creo que paso una buena impresión y una vida, que tengo una buena vida para pasar así de testimonio para otras personas también, pero para este mi amigo no era el suficiente. Entonces me quedé mal porque pensé que estaba haciendo mucho menos lo que debería hacer. Y eso ha sido muy bueno para mi crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque a raíz de ahí yo pude entender un poco más, querer hacer un poco más para Dios también. Y hoy me encuentro aquí en este canal hablando para vosotros, tanto de aquí, de España, como de varios otros países también. Pero para entender este capítulo, para entender eso que ha pasado conmigo, yo necesité entender este capítulo 15 de Juan. Para entender este capítulo, vamos a volver un poquito en los capítulos anteriores, como 13 y el capítulo 14. En el capítulo 13 de Juan, Jesús está en la Santa Cena y habla con todos los discípulos. Y cuando habla con Pedro, Pedro se manifiesta a Jesucristo diciendo que va con él por siempre y que no le abandonará. Entonces Jesucristo dice a él que antes de que el gallo cante, él le negará 3 veces aquella madrugada. Y Pedro, claro, se queda muy triste. En el capítulo 14, Jesucristo habla con todos los discípulos y creo que habla con Pedro también sobre no se turbe vuestro corazón, creer en Dios y también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. O sea, estaba preparando los discípulos para su muerte y resurrección. Cuando sale de esta escena, Jesucristo lleva a los discípulos para el Getsemaní, que es el monte de las oliveiras. Pero antes ellos van a pasar por el valle, un valle que se llama Valle del Cedrón. Este valle, dicen los historiadores, que en aquella época tenía una gran plantación. Entonces Jesucristo, para ejemplificar, Jesucristo cuenta una historia. Y esa historia es la que voy a leer ahora para vosotros, que está en el capítulo 15 de Juan, que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Entonces, cuando yo he oído esta palabra, corta, Jesucristo corta la rama que no da fruto, pensé, Jesucristo me cortará. Pero después, leyendo todo este capítulo, todos los capítulos anteriores y los capítulos posteriores y viendo lo que Jesucristo ha hecho y lo que Pedro ha hecho también con toda esta situación, he pensado, no, el contexto no es este. Porque estudiando lo que otros historiadores, teólogos y estudiosos de la palabra dicen, encontré que en griego hay 4 definiciones para la palabra corta, que es la palabra hairos. Y la palabra hairos puede ser subir, levantar, subir y cortar. Entonces, por último sería cortar.
¿Y cómo que Jesucristo va a cortar a alguien que aún está intentando hacer su voluntad? Y conociendo a Jesucristo como nosotros podemos conocer en todo el contexto, pensamos que ao invés de cortar, ele podría subir. No que está mal traducido, no es eso. Y no que está mal traducido, porque hay diferentes traducciones. Pero lo que quiero decir es que si tenemos una planta y esta planta de alguna manera, alguna de estas ramas no le llega el sol, quien trabaja con agricultura puede decir mejor que yo, pero se levanta y yo muchas veces he visto a mi madre también hacer eso con las plantas dentro de casa, levanta una rama con un palito y ata esta rama para que le dé el sol, le coja fuerza para que ella dé frutos, dé flores, en fin. Entonces lo que Jesucristo quería hacer con Pedro, decir a Pedro, era exactamente eso. Entonces, viendo el capítulo de Atos de los Apóstolos más adelante, vemos Pedro, mismo con todo eso que de ter negado a Jesucristo y tal, vemos que Jesucristo nunca le abandonó. Y vemos él en Atos de los Apóstoles hablando con una multitud y convirtiendo a más de 5,000 personas. Entonces lo que quiero decir hoy para vosotros es que cuando alguien te diga que no das fruto, que es inferior, no te sientas inferior a nadie. No te sientas inferior a ninguna otra persona, porque solamente Jesucristo conoce a tu valor. Jesucristo ve lo que los demás no ven. Estás pasando por un proceso y Jesucristo respeta tu proceso. Eso sea con tu casamiento, con tu trabajo, con tus estudios. Si ves que de alguna manera no consigues llegar a tu objetivo como los demás llegan muy rápido y tal, no te sientas inferior, no te sientas pequeño, porque Jesucristo conoce a tu valor. Y la palabra de hoy que quiero decir a vosotros es eso, que yo he llegado aquí porque Dios ha conocido mi valor. Y sé que lo que estoy haciendo es poco, pero para Cristo yo sé que es mucho. Que Dios te bendiga y que todo te vaya muy bien. Amén.